está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Hola, muy buen día, ¿cómo están? Es un gusto volver a compartir con ustedes voces de San Lorenzo y la región. Justamente en esto que tiene que ver con conocer ciudades y lugares de la región y también algunas problemáticas. Hoy estamos con ciudadanos de Puerto General San Martín y de Timbúes que van a conversar con nosotros acerca de un problema ambiental que vienen planteando desde hace un tiempo. Para hablar de ello estamos con Daniel Núñez, con José Febré y con Lucía Echeverría, que en un ratito nada más van a conversar con nosotros. Ahora los invito a ver quiénes somos los que hacemos voces de San Lorenzo y la región y volvemos con un dato de la actualidad que tiene que ver con disfrutar. Este fin de semana, los días 8, 9, 10 y 11 de septiembre, se va a estar desarrollando en la ciudad de San Lorenzo la Feria Regional del Libro. Es un evento muy interesante que se hace desde hace 9 años, se ha sostenido 9 años consecutivos por una comisión organizadora que trabaja mancomunadamente ad honorem, que trabaja para traer una cantidad de artistas y de gentes impresionantes en una cantidad de actividades que tienen que ver no solamente con la literatura, sino también con lo cultural, con el arte, con la música. Se desarrolla durante 4 días, participa muchísima gente, circula una cantidad de gente enorme de toda la región y es un evento que conserva estas características que ya no se ven tanto, que es con entrada libre y gratuita para todo el mundo. Está destinado a todas las edades, pueden compartir una agenda que cumple con las expectativas de mucha gente y pueden consultar las actividades que va a haber estos días en el Facebook Feria del Libro de San Lorenzo. Allí van a ver el cronograma completo de actividades, pero les cuento, entre otras cosas, por ejemplo, va a estar el día sábado a las 20:30 horas María Kodama, que va a presentar un trabajo sobre la literatura de Jorge Luis Borges, y también va a estar el ex integrante de Las Manos de Filippi Cabra, va a estar hablando sobre música y sobre la música autogestionada. Así que bueno, los invitamos y esperamos que todos se acerquen a compartir la Feria del Libro en el Centro Cultural de San Lorenzo, 8, 9, 10 y 11 de octubre. Así está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos y también lo obligan. Seguimos en Voces de San Lorenzo de la región. Como decíamos, vamos a conversar con vecinos de Puerto General San Martín y de Timbúes acerca de una problemática que los viene afectando y que vienen denunciando y que quieren compartir con nosotros en esto de ir conociendo la realidad que nos toca compartir. Vamos a hablar con Daniel Núñez de Ecos de la Sociedad de Puerto General San Martín y con José Febré de Timbúes acerca de, buen día, ¿cómo están? Buen día. Acerca de este problema que hay en estas ciudades relacionados a un horno de residuos peligrosos que viene funcionando hace un tiempo y por el cual, bueno, se están haciendo algunos reclamos. ¿De qué se trata, Daniel?
Bueno, voy a contar un poco la historia. ¿Cómo no? En 2007 se instala el horno, se instala la empresa Termosan, era en aquella época, del grupo Perco, la cual se encarga de incinerar residuos peligrosos, o sea, hablemos de todo tipo de residuos, desde cromo, plomo y un montón de residuos que al incinerarlos en realidad no te deshaces del problema, lo único que haces es repartirlo en el humo y en las cenizas que salen del mismo incinerador. Y entonces en el 2010 nosotros nos enteramos porque se instala en completo secreto en el 2007, en el 2010 nos enteramos de la instalación de este horno incinerador y ahí comenzamos a juntar firmas y presentamos ante la municipalidad y la Secretaría de Medio Ambiente más de 1000 firmas. En ese momento la movilización logró tener oído en el Consejo Deliberante de Puerto General San Martín y se promulgó una ordenanza donde prohíbe la incineración de residuos peligrosos en Puerto General San Martín, prohíbe los rellenos de residuos peligrosos en Puerto General San Martín y las plantas de tratamiento de residuos en Puerto General San Martín. Daniel, te pregunto, ¿dónde está ubicado exactamente este horno incinerador? El horno incinerador está ubicado en calle Antártida, entre Bucetich y Héroes de Malvinas, en Puerto San Martín, y está a 1500 metros, 1700 metros de las primeras casas de Puerto General San Martín y a solo 1000 metros de las casas de Timbúe. Tengamos en cuenta que el humo en el momento de incinerar va, según lo lleva el viento, y recorre hasta, según estudios, hasta 12 kilómetros. En esta historia de comenzar a hacer los reclamos, cuando descubrieron de qué se trataba, ¿cómo fue ese camino? Porque habrán descubierto, seguramente por el humo, por los problemas que causaba, ¿cómo fue que se enteraron de ese horno? ¿Cómo se descubre? Primero se empieza a notar en los días invernales o los días de frío, se empieza a notar mucho humo en el barrio. O sea, yo en mi barrio, en Puerto General San Martín, empiezo a notar mucho humo. Tal es el punto que, bueno, que salimos a recorrer a ver qué era y bueno, vemos que nos encontramos con este horno incinerador instalado en una zona industrial de Puerto General San Martín, que dicho está de paso es más de un 80% del uso del suelo está declarado como zona industrial, o sea que queda muy poco para zona residencial. Es cierto, Puerto General San Martín es una de las ciudades en donde la industria ha avanzado sobre el ejido urbano, ¿no? Sí, sí. Daniel, ¿y cómo fue entonces el camino de comenzar a reclamar? Se juntaron firmas y se obtuvieron estas ordenanzas, pero ¿qué sucede con el horno? En el mismo año cuando nosotros logramos la ordenanza que prohíbe la incineración, esta empresa cambia de nombre, al año siguiente cambia de nombre e instala un horno incinerador que quemaba 30 veces más que el primero instalado. O sea que básicamente se estaban burlando de nosotros en nuestra propia cara. O sea, pasó de quemar 1 tonelada de residuos peligrosos a quemar 30 y hasta en algunos casos 36 toneladas de residuos peligrosos diarios. Diarios. Esos residuos peligrosos, ustedes tienen información. Bueno, José Febré, vos sos un ex trabajador de esa empresa. Entonces, ¿qué residuos, qué cosas son las que llegan a ese incinerador de residuos peligrosos? ¿De dónde llegan? ¿Cómo es? O sea, lo que es residuo viene del lado de venía de Tigre, del lado de Buenos Aires, y lo que llega es tanto patológicos, que todos sabemos lo que es patológico, restos de hospitalarios, después también muchos fármacos, después lo que es pintura, bueno, baterías, todos sabemos que tiene mercurio, todo eso es quemado. Y bueno, hay casos de mucha quemazón, o sea, en el sentido de que él decía de 30 toneladas, yo estando ahí, 2012, yo laburé 2012, lo que fue principio de 2013, y pasó de 30 toneladas a quemar 35, 36 hasta no dar más el horno. José, todos estos residuos que se procesan allí se incineran. Sí, se incineran. Bien. Que hay otros tratamientos, otras alternativas, pero ellos lo que hacen es como para más abundancia,
es más dinero para ellos. Es decir, es más redituable incinerarlos que hacer un proceso que sea menos contaminante. Claro. Sí, o sea, y lo que empezó, yo empecé esta lucha, o sea, a mediados del principio de este año, porque yo laburé 2012-2013 y salí con una enfermedad en la piel, que son sarpullidos y picazón, y me empezó a alarmar por el lado de que primero empecé a tener 2 sarpullidos y ahora cada vez tengo más, ¿me entendés? Perdí familiares por cáncer y bueno, y todo esto empecé a investigar, bueno, después lo contacté a Daniel, que él se empezó a alarmar cuando empezamos a subir fotos, todo eso, lo contactamos mediante el humo que yo sacaba, las fotos y cómo quedaba cubierto todo Timbúes en humo, o sea, porque al principio yo primero, bueno, me alarmé por esto, después tuve una nena, que ahí donde me empecé a interesar más en el tema, que la lucha es más por ella y por las generaciones que vienen y bueno, los José, chicos más que nada. en este problema de salud que vos planteás, ¿cómo era la situación de los demás trabajadores, medidas de seguridad, controles? Yo laburé ahí en seguridad, específicamente. A ellos no le dan ningún implemento de seguridad, queman, o sea, lo que agarran para quemar lo agarran sin protección, sin guantes, sin nada. Ellos están expuestos al horno porque el horno tiene una puerta que se abre hacia atrás, que es muy grande, un diámetro, ponele 1 metro por 80, ponele. Y ellos eso mediante van tirando basura, sale el humo por ahí y ellos inclusive se lo tragan todo a eso y ellos laburan en turnos rotativos de 12 horas. Son 4 vagos que laburan turnos rotativos de 4 horas, de 12 horas, perdón. De 12 horas, después ingresan los otros 4 y así, pero 24 horas está el horno quemando eso. José, ¿y ustedes o vos como ex trabajador tuviste referencia de otros trabajadores que tengan problemas de salud similares o distintos a los tuyos a causa del trabajo? Cuando entré ya había gente, había gente que tenía sarpullido, pero ellos como que no le daban importancia, porque era como que no lo veían del lado de que se estaban enfermando o algo así. E incluso ellos los examen médico lo exige la misma empresa, lo hace la misma empresa y obviamente que todos los exámenes salen todo bien. La empresa es la encargada de hacer los exámenes, Sí. la misma empresa. Ajá. Incluso tienen un sindicato que trabaja mediante la empresa. O sea que no tienen ninguna alternativa más que ellos son sometidos a trabajar sin ningún implemento de seguridad. Daniel, ante esto que comenta José respecto de la salud, ¿no? Que es uno de los temas que se está haciendo un poco más visible en los últimos tiempos en el cordón industrial, que tiene que ver con la vida justamente de los trabajadores y de quienes producen y hacen que se mueva la economía y la vida, no solamente de la zona, sino del país. Recordemos que nosotros vivimos, somos parte y estamos enclavados en la zona de las barrancas de nuestro río Paraná, que lamentablemente ya casi al cual no tenemos acceso y que está conformado por una cantidad de industrias que también son contaminantes. Si ustedes desde Ecos de la Sociedad tienen algún registro, ustedes han colaborado con alguna investigación que se ha hecho en la zona en relación a la cantidad de industrias, a los hechos de contaminación ambiental que se producen y a las enfermedades. Sí, nosotros tenemos varios relevamientos hechos, uno justamente sobre casos de cáncer en Puerto General San Martín, donde da cifras, digamos, bastante abultadas en el centro de Puerto General San Martín, pero es justamente porque el nodo donde nosotros recabábamos los datos era ahí en el centro de Puerto General San Martín. Estamos hablando de alrededor de 150 o 200 casos en un radio de 20 cuadras del centro de Puerto San Martín, de casos que fueron no relevados puerta a puerta, sino tal vez recababa la información de personas que venían y te lo contaban directamente. Nosotros pensamos que es mucho más elevado el número de casos que hay y a su vez también tenemos varias denuncias y varias notas presentadas a distintos ministerios de la provincia y a la misma municipalidad denunciando varios casos de distintos
tipos de contaminación que se han provocado por estas empresas. Hay que entender que Puerto San Martín, por ejemplo, al destinar el 80% de su uso del suelo a la industria, ha permitido que entre industria cada vez peor. O sea, hablemos de que entra un tipo de empresa agroexportadora, atrás de eso entra una empresa un poquito más sucia y tal vez otra un poquito más sucia hasta que llega al punto que ahora está entrando empresas como Pelco, empresas como IDM en San Lorenzo. O sea, son empresas que el único trabajo que hacen es deshacerse de lo sucio que hacen las otras empresas. O sea, la mala producción de las otras empresas es digerida por el horno incinerador de Pelco. Y ahora también instala un relleno de seguridad, ellos dicen relleno de seguridad, donde dudo que tenga las cuestiones de seguridad que debe tener mínimas, donde lo que van a hacer es enterrar las cenizas del horno, que son tan tóxicas como el residuo que quemaron, porque el mismo horno incinerador es productor de residuos peligrosos. Es decir, que la cadena de peligrosidad no termina en el horno. No, al contrario, porque el horno, al quemar, lo que hace es reducir en un 30% los sólidos, por ejemplo. Los reduce un 30%, pero la toxicidad que tenía ese material que quemaron se fue un poco por la chimenea y el resto quedó toda la ceniza y en los lixiviados. Eso se va a enterrar en el relleno de residuos peligrosos que están haciendo en Puerto General San Martín. Muy cerquita de las napas. Las napas de Puerto General San Martín están a 12, 13 metros. O sea que si vos haces una cava un poco profunda ya llegás a la napa y además no hace falta llegar a la napa para que la contaminación llegue. No, está comprobado, por ejemplo, con casos como el de Petrobras o la antigua Pasa en Puerto General San Martín, donde contaminó todas las napas con hidrocarburos, desde arriba, digamos. O sea que básicamente un relleno de residuos peligrosos enterrado en la tierra, lo único que va a generar es más contaminación y no hablemos de los malos procesos, digamos, en el momento de sepultar esas cenizas y todas esas cosas. Además hablamos no solamente de la contaminación que llega al resto de la población, sino, como explicaba José, de los efectos que tiene sobre los trabajadores, ¿no? Bueno, nosotros en el 2014 hicimos una denuncia puntual al Ministerio de Trabajo de la provincia. Realizaron una inspección y encontraron 16 irregularidades que afectaban directamente al trabajador ahí adentro. ¿Y se tomaron medidas? Y la denuncia que hicimos nosotros fue solamente por el humo. O sea, ellos encontraron 16 irregularidades más, digamos, en simples palabras. Claro, que quedó en la nada eso. Bien. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a seguir conversando. Te agradecemos, José, la vamos a recibir a Lucía ahora. Gracias por contarnos tu experiencia dentro y fuera de la fábrica. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos con más voces de San Lorenzo y la región. Así está la sociedad, como no quieren que pelee. Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos y también la obligación de hacerlos respetar. Seguimos en Voces de San Lorenzo y la región. Recibimos ahora a Lucía Echeverría, una de las vecinas autoconvocadas de Timúes. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Bien, Lucía, contanos un poquito acerca de cómo fue el cambio en la vida cotidiana al recibir la contaminación y los humos que llegan de este horno que está instalado en Puerto General San Martín. Bueno, mira, hace un tiempo que yo empecé a notar esto.
más que nada en los días de mucha humedad, cuando hay niebla, y se confunde. La niebla hace que el humo se condense más. Y bueno, hay días que es insoportable el olor, y lo que muchos vecinos notan, y que me ha pasado a mí, es, por ejemplo, ardor de garganta, que yo hace más de un mes que estoy con esto que no se me va, picazón en la vista, ardor, hasta se te inflama, lagrimal, de tan fuerte que es eso, y bueno, un ardor en toda la cara, mucho dolor de cabeza. Eso es lo que yo he notado, y bueno, vecinos y gente con la que he estado hablando, esas son una de las cosas que han afectado. Bueno, Lucía, ¿cómo fue esto de empezar a juntarse con los vecinos? ¿Fueron conversando? Porque esto directamente afecta a la vida cotidiana. Yo pensaba, siendo mujeres, me imagino, las mujeres nos encontramos en la granjita, en algún lugar, y comenzamos a hablar de los problemas que tenemos. Yo en realidad yo me uní con José Febre, que él es amigo de mi hijo, tienen una banda de rock, y bueno, y por intermedio de él, porque había días que, ya te digo, era insoportable, y entonces, como él vive muy cerca, y yo lo conozco a él de hace mucho tiempo, y me comentó en lo que estaba, en la lucha de esto, y bueno, y a mí me interesó porque yo lo que digo que hay gente que no alcanza quizás a darse cuenta de lo nocivo, de lo malo que es esto, que nos afecta a todos. No es que a algunas personas le va a hacer mal y a otras no. Todos estamos respirando y viviendo en ese ambiente. Y bueno, yo soy una mujer grande, pero tengo hijos, tengo nietos, y bueno, y por toda la comunidad de Timbúes, ¿no es cierto? Y de la zona, porque no solamente a nosotros nos afecta, toda esa zona está afectada, porque los días de viento, el humo, como lo decía Daniel, llega hasta 12 kilómetros, no sé cuánto. Entonces, bueno, eso es algo que... Y si no hacemos algo por eso, esto va a seguir pasando, y es algo que no queremos. No podemos permitir que nos arruinen la salud por temas, no sé, políticos, económicos o de conveniencia para algunos, y muy malos para toda la población. Bien, Daniel, en esto que plantea Lucía, ¿no? Que tiene que ver justamente con los beneficios económicos y la producción y beneficios económicos de algunas empresas, o de estas empresas monopólicas que tenemos enclavadas en el cordón industrial, que bueno, uno de los temas justamente que permanentemente se conversan y se empiezan a hacer visibles, como decíamos antes, comenzamos a desnaturalizar la contaminación ambiental que afecta a los de afuera y a los de adentro, ¿no? ¿Cuáles son estos registros que me dabas detalles recién fuera de cámara acerca de las enfermedades y las dolencias que ocasiona tanto dentro como fuera de los lugares de trabajo? Bueno, lo que se ve muchísimo en el tema desde que está instalado el horno, son muchos problemas de piel, mucha irritación en los ojos, porque hay que imaginarse vivir con humo continuamente, malestar en la garganta, en lo que es las fosas nasales, y habría que empezar a hablar un poco más de alergias y otras cosas que están pasando, como son las enfermedades autoinmunes y todo eso, que básicamente ya tienen un correlato con el tema de la contaminación en varios países, y hay que empezar a tener en cuenta esas enfermedades que, a pesar de estar separadas, son todas autoinmunes, pues están todas separadas. Entonces, en el momento de estadístico de eso, no se tienen en cuenta como una sola enfermedad. Y después hay que tener en cuenta que los hornos incineradores de residuos, en su gran mayoría emiten a la atmósfera dioxinas y furanos. Las dioxinas y furanos son cancerígenos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en países como Francia se prohíbe el consumo de leche de vacas que se críen en un radio de 15 kilómetros alrededor de un incinerador. Si hacen todas esas cosas es porque básicamente saben de lo que es capaz un horno incinerador de residuos peligrosos. Daniel, Lucía, tenemos que ir cerrando el programa, pero
quiero que inviten a la gente que quiera participar, que va tomando conciencia de esto que ocurre, que quiera conectarse con ustedes, con los vecinos autoconvocados, con Ecos de la Sociedad. Sí, estamos en una campaña de concientizar a la gente. Vamos por los barrios una vez por semana, los sábados a la tarde nos juntamos en distintos barrios, invitamos a las personas para que se informen, porque ya te digo, hay gente que no alcanza a comprender la gravedad de esto por ahí, por desinformación o por ahí, porque uno piensa, a mí no me va a pasar, a mí no me afecta, pero bueno, estamos en eso ahora de informar a la gente para que todos tomen conciencia y bueno, y nos apoyen para seguir en esta lucha y lograr erradicar eso porque no es bueno para nadie. Bien, Daniel, ¿hay algún contacto, algún Facebook, algún lugar de Ecos de la Sociedad donde puedan conectarse las personas que estén interesadas? Bueno, nosotros tenemos la página web, que es ecosdelasociedad.org.ar, el Facebook de Ecos de la Sociedad, Vecinos Autoconvocados de Timbúes también tiene un Facebook que se llama Vecinos Autoconvocados de Timbúes. Y bueno, y después los contactos nuestros. Bien. Yo soy Daniel Núñez en Facebook, cualquiera me puede contactar, no hay ningún problema. Bien. También está trabajando en esto el Taller Ecologista de Rosario. Y bueno, también se pueden contactar con el Taller Ecologista de Rosario, que bueno, ahí trabajan en conjunto. Trabajamos en conjunto. Les agradezco muchísimo por haberse acercado desde allá, desde Timbúes, desde Puerto General San Martín. Muchas gracias por estar y por compartirlo. Y bueno, a ustedes, como siempre les decimos, esperamos que haya servido este programa para conocer parte de la realidad que nos toca compartir y que muchas veces tenemos que cambiar, como en este caso, donde tenemos que pensar que la salud de la población y también de los trabajadores siempre debe ser más importante que la producción y que las ganancias de las empresas. Esperamos poderlo pensar juntos. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos la próxima semana.